Paolo Roca se encuentra entre las personas más ricas de la República Argentina, con un patrimonio personal en torno a los 3.400 millones de dólares. Roca y su familia son los principales accionistas del Grupo Techin, holding radicado en Países Bajos y Luxemburgo a través de una combinación particular de tipos societarios, fundaciones, que opera mediante sus subsidiarias y controladas en una variedad de países y en distintas ramas de actividad relacionada a la industria de acero, mediante Ternium y Tenaris, energía, Tecpetrol, construcción, Techin Ingeniería y Construcción y servicios de salud, que es Humanitas. Para conocer el origen de este conglomerado del acero hay que remontarse a la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Como señala Julia Estrada en su tesis doctoral, en 1946 Agostino Roca, nacido en 1895, fallecido en 1978, llegó a la Argentina gracias a los contactos con Torcuato Di Tella, luego de abandonar Italia y sus trabajos en Dalmine, la fábrica de tubos de acero sin costura, donde llegó a ocupar el puesto de vicepresidente, y el Instituto para la Reconstrucción Industrial de Italia, en el cual fue director delegado. Techin Compañía Técnica Internacional, SACI, fue fundada por Agostino Roca junto con su hermano Enrique Roca, que se dedicaban a la construcción. Agostino Roca prescindió la empresa entre 1946 y 1968. Su hijo, Roberto Roca, nacido en 1922 y fallecido en el año 2003, lo continuó hasta 1993 y luego traspasó la presidencia de Techin a uno de sus tres hijos, llamado como su abuelo Agostino Roca, nacido en 1946 y fallecido en el año 2001. Los otros dos hijos que Roberto Roca tuvo con Andreina Bassetti son Gianfelice Roca y Paolo Roca. Paolo Roca se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Siderca a lo largo de toda la década del 90. Con la muerte de su hermano mayor, que se desempeñaba como presidente de Techin, Agostino Roca en un accidente aéreo en 2001. Paolo Roca fue nombrado para el reemplazo en el cargo. También, desde el año 2002, asumió como CEO de TAMSA y Ternium y director de la Corporación Financiera de Techin. Desde los inicios y más allá de la impresionante diversificación productiva que luego el grupo desarrolló, la empresa más importante, su nave insignia, fue Dalmine Siderca, denominada de la misma forma que la empresa Dalmine en Bérgamo, Italia. Dalmine Siderca fue la primera fábrica de tubos sin costura de Sudamérica, cuya creación se remonta a 1954 con las instalaciones de Dalmine Safta en Campana, provincia de Buenos Aires. En 1962 y 63 se construyeron la acería eléctrica y la central termoeléctrica, respectivamente, en el establecimiento fabril de Siderca S.A., y en 1964 la fusión de ambas originó Dalmine Siderca S.A. La integración vertical, objetivo de la familia Roca, fue lograda en distintos pasos. En 1968 se instaló la planta de colada continua en la mencionada fábrica. En 1971 se produjo la primera ampliación de la acería eléctrica y en 1976 se construyó el muelle para minerales y la planta de reducción directa de mineral de hierro. Un año más tarde, los Roca produjeron la tercera ampliación de la acería y en 1978 tuvo lugar su cuarta ampliación, junto con la instalación de la segunda máquina de colada continua, Techin. Al igual que la integración vertical que tuvo lugar en Acindar en el 78, entre el 75 y 1978, Dalmine Siderca invirtió cerca de 150 millones de dólares en ampliar la capacidad de aceración y laminación. Esta expansión tuvo 5 años más tarde, en 1983, una segunda instancia en la cual la firma de los Roca invirtió cerca de 600 millones de dólares hasta alcanzar una capacidad productiva de 670.000 toneladas anuales de acero bruto. El capítulo Siderca
Se completa con su empresa controlada en el mismo rubro de acero, Propulsora Siderúrgica, localizada en Ensenada, provincia de Buenos Aires y abocada a la laminación de aceros planos. Construida en 1969, amplió su capacidad en 1975. Además de Siderca y Propulsora, Techin se erigió como controlante del SIAT, productora de tubos de acero con costura, Cometarsa, productoras de estructuras metálicas y de caldería, y Tubos y Perfiles, comercializadora de productos siderúrgicos. La década del 90 en Argentina significó para la Techin una enorme oportunidad para participar del proceso de privatizaciones iniciadas por Menem. La privatización de Somisa en 1992 y su adquisición por parte de la familia Roca consolidó un proceso de concentración en la industria siderúrgica, con impacto a nivel nacional. Si Techin nació en Argentina a partir de la construcción de Dálmines Siderca en Campana y logró una importante expansión económica desde la última dictadura, sin dudas el segundo momento clave para el grupo fueron las privatizaciones de los 90, y lo reconoce la propia familia Roca. Techin comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia al formar parte del proceso de privatización de las empresas públicas, señalan las autoridades del grupo en una publicación de 1996. Al cumplirse su 50 aniversario, Techin 1996, la enumeración de las ex empresas públicas de las cuales Techin se convirtió en accionista, mayoritario o minoritario, resulta más que contundente. Entel, Somisa, concesiones de peajes, ferrocarriles argentinos y servicios de electricidad con las privatizaciones de SECBA. La privatización de Somisa fue el golpe mortal a la siderúrgica estatal luego de casi 2 décadas de conflictos que tuvieron su inicio en la última dictadura, cuando Martínez de Hoz aprobó las integraciones verticales de sus competidoras, Siderca y Acindar, lo que determinó una menor demanda de acero a Somisa. Luego, en los 80, se desplegó una extensa campaña que denunciaba su exceso de personal y sus altos salarios. Es curioso que, antes de la venta de Somisa, distintos interventores se ocuparan de sanear la empresa para entregarla con menos personal y menor conflictividad a los nuevos dueños. La compra de la siderúrgica estatal es descrita como un hecho prácticamente circunstancial, lo que son las vueltas de la vida. Es una reflexión que surge espontáneamente para quienes conocen la trama íntima del desarrollo de la siderúrgica argentina. En las memorias del grupo, luego de explicar que el mismo Techin había sido el constructor de alto horno número 1 y también había sido parte del montaje de la central termoeléctrica en 1958. El grupo Techin, luego de comprar Somisa, redujo sus sectores productivos en un proceso de especialización. Decidió abandonar la producción de palanquilla y laminados, no planos como rieles y estructuras, lo cual determinó una especialización de productos planos, y eso avanzó, junto a la familia Acevedo, propietaria de Acindar, en la segmentación del mercado. Acindar se especializó en los productos no planos como alambrón y hierros redondos. Siderar, nuevo nombre de la ex Somisa a partir del 93, se abocó a los aceros planos, y la favorita del grupo, Siderca, se quedó con el monopolio de la fabricación de tubos. En los años siguientes, el grupo Techin fue adquiriendo las plantas de SIAT que fabricaban tubos con costura, ubicándolas bajo el ala del holding Tenaris, como Tenaris SIAT, y así completó su especialización en tubos tanto como costura como sin costura en el país. En suma, el grupo liderado por Paolo Roca adquirió empresas en Brasil, Canadá, Chile, Italia, Japón, México, Rumanía y Venezuela, entre otros, formando parte de los grupos económicos locales que incrementaron de forma notable su presencia en el extranjero, mediante la adquisición de firmas, y devinieron en actores de peso internacional. De esta manera, no solo logró consolidar su presencia en los rubros de actividades que ya desempeñaba, sino que logró un alto grado de diversificación de sus inversiones hacia sectores estratégicos de la economía,
petróleo, energía, servicios públicos. En paralelo al proceso de internacionalización, Techin llevó a cabo un proceso de reestructuración del diseño corporativo. Este proceso implicó la consolidación del grupo con el formato actual, el Holding Tenaris. Se creó el 30 de abril del año 2001, fecha de lanzamiento en Houston de la nueva marca global, y el 17 de diciembre de 2002 comenzó a listar en el New York Exchange, NYSE. La empresa Tenaris está controlada por Techin Holding, que posee casi el 40% de su participación accionaria. No tiene una oficina central corporativa y posee domicilio social en Luxemburgo. Oficinas corporativas principales ubicadas en Buenos Aires, México, Houston y Milán. Su CEO, Paolo Rocca, circula entre Argentina, Italia, México, Estados Unidos y el resto del mundo. La ubicación en el Ducado de Luxemburgo no es dato menor, ya que este país ofrece beneficios impositivos para las empresas holding, como extensiones impositivas a empresas tenedores de acciones. Actualmente, el conglomerado desarrolla sus principales actividades de negocios en fabricación de acero, acero de planos y largos, energía e ingeniería y construcción mediante sus principales holdings. En definitiva, el grupo fundado por el inmigrante italiano Agostino Rocca y que hoy dirige Paolo Rocca construyó en los últimos 70 años más de 11.000 kilómetros de línea de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de camino. Además de participar en la construcción de obras públicas, se introdujo en el negocio del petróleo, los teléfonos y la explotación del transporte ferroviario en la zona cerealera más rica de la Argentina. Controla a 4 empresas que figuran entre las 150 que más venden en todo el país y facturan 1.500 millones de dólares anuales solo en nuestro país. Como trazos generales que se fueron desarrollando, la evolución del grupo Techin es paradigmática como reflejo de las tendencias que se reprodujeron en el conjunto de la industria y de la estructura económica argentina. Entre ellas, Techin experimentó un proceso de concentración técnico-productiva y generación de economía de escala, con apoyo estatal a lo largo de la industrialización sustitutiva. Participó como contratista del Estado en obra pública. Techin consolidó un temprano proceso de internacionalización en el caso del grupo Techin en su holding Tenaris 2001 y Ternium 2005 y además realizó una reformulación de su configuración societaria, trasladando la radicación de sus principales empresas al extranjero en países de baja tributación y que garantizan secreto fiscal respecto de los beneficiarios fiscales. La figura de Paolo Rocca en la actualidad es de extrema relevancia para la vida económica y política en la Argentina. En principio, juega un papel importante en la conducción política de la clase empresarial en el país. En las últimas décadas, sus declaraciones han sido siempre relevantes para la política, siendo el episodio más conocido la carta enviada a Cristina Kirchner en septiembre del 2012, con fuertes críticas a la pérdida de competitividad industrial en la Argentina. Además, Rocca es recordado por no dejar entrar al luego ministro de Economía Kicillof a la asamblea de Techin, a pesar de haber sido nombrado director por parte del Estado, y por la crítica del presidente Alberto Fernández a la decisión de Techin de despedir 1.450 empleados al inicio de la pandemia.